Muy bien, amados hermanos, buenas tardes una vez más. Este es el curso de amargura y perdón. Hemos tratado con estas 10 semanas aprendiendo de lo que es la amargura y sus efectos y de la necesidad del perdón. Y hoy día terminamos esta pequeña serie viendo el proceso del perdón, el cómo perdonar. Y de hecho quedan muchas cosas por tratar, pero nos vamos a detener allí para luego comenzar una nueva serie. Vamos a compartir pantalla para que juntos podamos avanzar en este tema. Por favor, Angélica, me ayudas con el ingreso a los que van llegando. Bien, este tema ha sido muy interesante creo que para todos. Es un camino que algunos ya hemos caminado, algunos están caminando y otros, espero que sean los menos, deben caminar. Es indispensable que nosotros podamos, en el desarrollo de nuestro ministerio, tener un corazón sano. De la abundancia del corazón, habla la boca. Si nuestro corazón tuviéramos amargura, eso sería lo que hablaríamos y no solamente estaríamos enseñando, sino impartiendo el espíritu con que hablamos. Esto es muy importante que podamos aprender. Cuando uno enseña, no solo da lo que la mente o lo que la letra o que la teoría dice. Podemos enseñar una buena enseñanza, pero no solamente estamos dando lo que hablamos, sino el espíritu que hay en nuestro corazón. Y si en nuestro corazón hubiera amargura, la enseñanza va mezclada de amargura. Ese es el impartir lo que tenemos. Damos lo que conocemos, impartimos lo que tenemos. Bien, veamos el principio. El perdonar al ofensor es un proceso en que el recuerdo doloroso se transforma en un recuerdo sin dolor. Ese es el camino. La persona que tiene amargura en su corazón, lo que ocurre sencillamente es que cada vez que recuerda a la persona o la ofensa, siente dolor. Y eso es un círculo vicioso, un círculo que se retroalimenta en la medida que se va recordando los eventos. Entonces, es importante que nosotros entendamos que el perdonar no es olvidar la ofensa. El perdonar no es que tú nunca más te acuerdas. El perdonar en el marco bíblico es que ese, ese proceso comienza en el momento en que decidimos dar perdón y termina cuando uno recuerda sin tener el dolor, la cólera, el enojo. Por eso tenemos que entender, para llegar a ese punto, tenemos que entender una vez más como resumen lo que es el perdón. No es justificar, entender o explicar por qué la persona actuó de la forma que lo hizo. A veces hemos sido ofendidos. No, es que es una persona ignorante. No, es que está amargado. Es que seguramente tiene algo en su corazón. No es explicar, no estamos perdonando. No es olvidar la ofensa, como ya eso ya le hemos reiterado, le hemos reiterado de repetir reiteradas veces. El tiempo no borra la ofensa, menos alivia el dolor, el enojo, la cólera, la ira o cualquier emoción encontrada. El tiempo lo hace que se multiplique. No es pedir que Dios perdone al ofensor, porque algunos pudiéramos decir, bueno, voy a decir que Dios le perdone porque me ha ofendido. Si bien es cierto, el ofensor ofendió a Dios, uno tiene que perdonar. No es pedir que Dios nos perdone por estar enojado o resentido. Usted puede estar enojado, usted puede estar resentido contra alguien y usted le puede decir, Padre, perdóname porque estoy enojado contra fulano o contra sutano. Dios dirá, no te puedo perdonar hasta que tú perdones.
retenemos el perdón de Dios cuando no perdonamos. ¿Recuerdan ustedes la parábola que vimos la semana pasada? No, el hombre queda preso hasta que haga lo que deba hacer. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Vamos a pensar primero hay diversas opciones, o opciones de la palabra, situaciones. Si la persona que nos ha ofendido, como ocurre con mucha frecuencia, es alguien que nunca te va a pedir perdón, una persona que de repente es un familiar, puede ser el hijo, el padre, el esposo, la esposa, el primo, el compadre, etcétera, y que uno sabe que no va a pedir perdón, y es la mayoría de veces. Entonces uno tiene que escoger un tiempo y un lugar donde pueda estar solo. O sea, es una, ¿cómo les puedo decir? Un proceso que comienza uno, Dios como testigo, y el ofensor que está frente a nosotros, aunque no esté delante de nosotros. Lo segundo que debiéramos hacer es orar y pedirle al Espíritu Santo que nos haga recordar, nos traiga a la mente a la persona o las personas a quien debemos perdonar. Si queremos librar nuestros corazones de muchas amarguras, tenemos que ir en ese proceso de perdonando a cuantas personas nos hayan ofendido y tengamos una amargura, un dolor, una cólera, un menosprecio a alguien. Por eso me he mencionado varias veces en los talleres que uno revise su corazón. Entonces, con la lista que el Espíritu de Dios nos va a ayudar, aunque parecieran así insignificantes, porque hay ofensas, y creo que lo hemos mencionado, hay ofensas que nos hacen sin que la persona sepa que nos hacen. Hay ofensas que uno pudiera, disculpen, una palabra o actitud de alguien y nosotros lo interpretamos de la peor manera. ¿Por qué dijo eso? ¿Y por qué me habló así? ¿Y por qué no me saludó en el cumpleaños? ¿Y por qué me dijo de tal manera? Yo recuerdo en una oportunidad dije una frase a alguien, no, como decir, no tiene nadie no tiene nadie a quien rendir cuentas, porque es una persona soltera, no hay a quien rinda cuentas. Y dije una expresión un poco común, pero sin embargo la persona se ofendió muy feo conmigo. No fue mi intención ofenderla, fue una forma de decir, tú no tienes a quien dar cuentas de tu vida, tú decides lo que haces, sales, te quedas, porque es soltera la persona. Se ofendió. Y a veces parece trivial, ¿no? Una expresión dicha y que es interpretada de la peor manera. Entonces el Espíritu Santo conoce nuestros corazones, discierne hasta lo más profundo de nuestro ser, dice la palabra, y Él sabe qué cosas tenemos bien escondidas dentro de nosotros y debemos pedirle que el Espíritu de Dios nos ayude en ese proceso. Antes de avanzar, esto no es una regla de multiplicar. 2 más 2 son 4, 2 más 3 son 5. El Espíritu de Dios nos debe ayudar cuando vamos a ministrar a alguien o vamos a ayudar a alguien a iniciar el proceso del perdón. Debemos ser sensibles al Espíritu Santo para cómo comenzar el proceso de perdonar. ¿Se entiende, no? No hay fórmulas mágicas en los procesos espirituales. Y aquí comenzamos. Escoger en un acto de la voluntad, perdonar a la persona una vez y para siempre. Es un acto, una acción. Usted puede decir o puede orientar a la persona que está guiando, debes perdonar una vez y para siempre. No, fulano de tal, te perdono por tal o cual cosa. Uno no debe solamente, yo perdono a Juan, por decir un nombre, ¿no? Y ya, yo lo perdono y en el nombre de Jesús. No, tendría que usarse, te perdono porque me insultaste. Te perdono porque esto, te perdono porque lo otro. Debiéramos ser
lo específicos en aquello que vamos perdonando. En ese momento puede hacer que no haya ningún sentimiento, más bien de repente se desata el enojo contra la persona, se despierta la amargura en el corazón. Pero aunque no tengamos sentimientos o tengamos sentimientos encontrados, tenemos que hacerlo. Porque Dios se va a hacer cargo cuando hacemos algo en obediencia a su voluntad. Y nos va a ayudar para avanzar. Y recuerde, si hacemos algo conforme a la voluntad de Dios, lo que hacemos es real y válido. Dios lo acepta como real, Dios lo acepta como válido. Es decir, usted perdona o ayudamos a alguien a perdonar y puede decir, no siento nada. Ok, hazlo en obediencia a la palabra de Dios. Hazlo delante del Padre y Dios lo va a tomar como válido. Porque Dios no nos dice que sintamos para perdonar. Dios no nos dice que haya emociones al perdonar. Dios nos dice perdona y punto. Ahora, un paso más que podría darse es liberar a la persona de la deuda que siente por la ofensa dada. No decirle fulano de tal, eres libre de tu ofensa y estás perdonado. Declarar el perdón, como Dios lo hace. Cuando nosotros pedimos perdón, dice Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hasta allí creo que no tenemos problemas en el proceso. Ahora, el proceso es medio que se complica cuando la persona es parte de nuestra vida cotidiana. Esposo, esposa, hijo, padres, alguien, un compañero de trabajo, un jefe, un compañero de negocio, de estudios, ¿no? Perdonar a alguien que uno no ve o que lo ve a las 500 es un poco más sencillo que perdonar a alguien que uno va a ver de manera constante. Entonces, en el momento en que estamos perdonando, tenemos que aceptar a la persona sin querer cambiarla. O sea, el que perdonemos no determina que la persona cambie. Eso se encarga Dios. Nuestro perdón no cambia a la persona, el perdón nos cambia a nosotros. Nosotros comenzamos a cambiar en la medida en que vamos perdonando. Y si la persona no cambia nunca, ese no es tu lío ni mi lío. Si la persona no quiere cambiar, pues no voy a permitir que alguien maneje mi vida. Que alguien quiera manejar mi conducta, mis emociones, mis sentimientos, porque no quiere perdonar. Sigamos entonces. Después de dar el paso de fe, porque perdonar sin sentimientos, sin emociones, con lágrimas en los ojos de repente, con mucho dolor emocional por recordar la ofensa hecha y tener que perdonar sin que lo merezca, sin que lo pida. Imagínese usted perdonar ¿cómo se dice cuál es la palabra? Un depredador que de repente en alguna etapa de nuestras vidas nos tocó, nos afectó. No es un asunto fácil, es un asunto profundamente emocional por el dolor que uno siente, pero uno da el paso de fe. Entonces Dios hace algo, Dios da por finalizado el tema. En el orden espiritual, en nuestra relación con Dios, en nuestro caminar con Dios, Dios da por terminado, por finalizado el evento. ¿Hiciste lo que debiste haber hecho? Borrón y a seguir para adelante. Somos librados en el orden espiritual, somos librados por Dios. Entonces nos da libertad para seguir en el proceso que veremos en un momento. Y le permite a Dios tomar la justicia en sus manos.
Aquí falta añadir, puede usted añadir después de permite, lo voy a escribir. Ya, añádalo en su, si tienen, si lo han impreso o si lo tienen en su, ¿cómo se llama? En su tablet o en lo que tenga. Permite a Dios, a dioses. Permite a Dios tomar la justicia en su mano. No te vengues, dice la palabra. Déjamelo a mí, yo pagaré. Una forma de vengarnos es la amargura, el resentimiento, el enojo, la cólera, la ira, el maldesear a la persona, el maldecir a la persona. Es las maneras en que nos vengamos. No podemos golpearlo, pero podemos odiarla. No podemos vengarnos, pero podemos hablar mal de la persona. Mientras nosotros no libremos nuestro corazón de la amargura, Dios se cruza de brazos. Cuando perdonamos, se abre la puerta para la justicia de Dios. Y ahí, amado hermano, como dice el dicho, agárrate Catalina, Dios se encarga en su justicia. Lo hace a su tiempo y a su manera. De repente, Dios quiso hacerlo ayer, pero como nuestro corazón tenía amargura, no lo ha podido hacer ayer. Y mientras no soltemos nuestro perdón, Dios no va a hacer nada contra el ofensor. Usted dirá entonces, Dios va a castigarlo. No, no digo que Dios lo va a castigar, Dios va a tratar con él. De la manera en que Dios trata. ¿Cómo lo hace? Dios tiene sus formas, Dios tiene sus tiempos para cada cosa. Entonces, da libertad al ofensor. A ver, ¿cómo es? Da libertad al ofensor y permite a Dios tomar justicia. No, no es le permite, es permite nada más. Ahí está. Disculpen la corrección es que se hace a último momento. Da libertad al ofensor y permite a Dios tomar justicia en su mano. Ahí está escrito de manera correcta. Da libertad de las consecuencias del ser ofendido sin dar perdón. ¿Qué ocurre cuando uno no perdona? Dios nos mete en una cárcel. Y los espíritus malignos que desean hacernos cosquillas tienen completa libertad para hacerlo. Cuando perdonamos, la cárcel se abre, los espíritus atormentadores encuentran un límite, se llama perdón. Nuestro cerco un cerco de protección del creyente. Y no solamente nuestro, sino de nuestra descendencia, de nuestra familia, de nuestro negocio, nuestro trabajo. Un cerco de protección es el perdón. Porque el espíritu atormentador no solo está preocupado por ti, está preocupado o deseando tocar lo que amas o lo que tienes, porque así nos hace doler. ¿Hasta ahí estamos claros? Ok, muy bien, queridos hermanos. Entonces, que avance la procesión. ¿Dónde estamos? Y aquí viene el continuar el proceso del perdón. Pongamos el caso, hoy día 28 de agosto, ¿no? 28 de agosto, tú decides perdonar a alguien, a Perico, por decirlo, por aquello que hizo, sea lo que fuera. Acto de fe, un acto de obediencia. Dios toma tu declaración de perdón como válida. Así no haya sentido dar perdón, así no tengas emociones buenas en ese momento, pero lo hiciste en obediencia, delante del Padre. Hiciste una confesión, Padre, yo perdono a Perico lo que me hizo y me hizo esto, aquello y lo otro. Lo perdono en el nombre de Jesús y lo declaro libre de su culpa. Entonces, allí estamos bien, hasta ahí estamos bien. Por eso el perdón como acto de fe es el comienzo de un proceso que toma tiempo para vivir de acuerdo a lo que uno ha hecho. ¿Dónde está mi Biblia? Acá está. Vamos a Romanos, por favor, capítulo 1. Puede anotar esta cita bíblica que es importante. Romanos capítulo 1, versículo 17, la última frase, oración. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Vamos a ponerlo acá.
para no olvidarnos en otra oportunidad que tengamos que enseñar. El justo por la fe vivirá. ¿Qué se puso aquí? El justo por la fe vivirá. ¿Qué significa esto? Que uno vive en función de lo que ha hecho hoy o lo que ha hecho ayer. Si hemos dado un paso de fe, de, de perdonar, entonces hoy día tengo que seguir viviendo como de acuerdo a lo que he hecho ayer. ¿Qué hice ayer? Perdoné. ¿Cómo debo vivir hoy día con relación a la persona que me ha ofendido? Por eso, en oportunidades en que el recuerdo doloroso vuelva a la mente, declarar lo que hizo. ¿Qué hizo? Perdonó en el nombre de Jesús delante de Dios el Padre, librando su alma y librando al ofensor. Este pasaje de 2 Corintios 4:13 es impresionante. La escritura dice, tuve fe y por eso hablé. De igual manera, nosotros, con esa misma actitud de fe, creemos y también hablamos. Usted creyó que lo que hizo al dar su perdón lo hizo delante de Dios el Padre, lo hizo con el dolor que se tiene, con las emociones que se tiene, pero lo hizo en obediencia delante del Padre. Usted hizo un acto de fe. Entonces tenemos que, si mañana, pasado, una semana, un mes, me vuelve el recuerdo y me vuelve el dolor, decir, yo ya perdoné, creí, por lo tanto, hablé. Lo que hice fue delante del Padre y el Padre lo tomó como un hecho consumado. Entonces yo camino sobre lo que Dios ha declarado, asunto terminado. Ese es el proceso. Es la parte que dura de acuerdo a muchas consideraciones, a muchas circunstancias. ¿Cuánto va a demorar? No podemos decir en cantidad de tiempo. Para algunos puede ser más rápido que para otros. Está determinado por la ofensa, por la repetición de la ofensa, está determinado por el temperamento del ofendido, etcétera. Pero en la medida, queridos y amados hermanos, en la medida en que uno confiesa lo que ha hecho, llega el momento en que el recuerdo de la ofensa ya no está acompañado de dolor, frustración. Es un solo recuerdo. Nos hicieron esto, y lo podemos contar con libertad. Y podemos recordarlo con libertad. Y lo vamos a recordar hasta el día de nuestra muerte. Pero ya no tendremos esa amargura, ese dolor, esa frustración, esas sensaciones encontradas. Ya no querremos, ya no desearíamos el mal de la persona que nos ofendió. Llegamos al punto en que estamos totalmente libres. ¿Es posible? Sí, amado hermano. Su servidor, algunos hermanos más, los más antiguos que participaron de los encuentros, escucharon y conocen el testimonio personal. Y como muchas veces he mencionado, a mí de niño me pasó todo lo que le puede pasar a un niño. Lo malo, lo feo y lo bonito. Lo malo, lo feo y lo horrible, ¿no? Pocas cosas bonitas me pasaron a mí. Y cuando Dios comenzó a tratar mi corazón aquí en Lima, Dios me ayudó a perdonar. Cuando decidí dar el perdón, la gracia de Dios sostuvo mi vida, la gracia de Dios me ayudó de una manera increíble. Entonces, amados hermanos, cada uno de ustedes conoce su corazón. Cada uno de ustedes sabe si todavía hay amargura por ofensas cometidas. Y si alguno estuviera en esa situación, usted tiene la decisión. Dios no nos va a obligar a perdonar.
pero los demonios que te atormentan, si es que estás resentido o amargado, te deben llevar a perdonar. Ciertas enfermedades físicas son producto de la falta de perdón. Tu forma de relacionarte con personas puede ser resultado de tus amarguras. Algunos, yo he escuchado esto, no sé por qué soy así. O sea, una reacción fea ante cualquier situación, en una situación X, reacciona de una manera fea, con gritos, con cara fruncida, etcétera. Y es muy posible, no digo que uno no puede saber lo que hay en el corazón, que la razón por qué ataca a las personas, por cualquier cosa, por una fallita, por un error, por una palabra, reacciona mal, grita, ofende, gesta su rostro, es que todavía tiene líos en su corazón. Entonces, cada uno de ustedes, queridos hermanos, en el desarrollo del ministerio que Dios les ha dado, sea cual fuere el ministerio. Aquí no es, es que es pastor, tiene que estar su corazón pues súper puro. No, no, no. Aquí es todos, porque aquí tenemos sugieres, tenemos servidores de iglesias en casa, tenemos, ¿qué más saber? Músicos tenemos, creo que sí, ¿no? Bueno, la tarea que hagas. Y si no estás sirviendo en una iglesia local, tienes tu familia, a quien sirves. Entonces es necesario que nuestro corazón esté libre de amargura. Y de esa manera podemos aconsejar a otros. ¿Ok? Bien, entonces vamos a entrar, esta tarde no tendremos talleres porque quisiéramos tomar tiempo para responder preguntas del tema. Así que, ¿quién tiene preguntas? Pastor, buenas noches. Hola, Luchito, ¿cómo estás? Pastor, importante lo que acaba de mencionar sobre las consecuencias que hay, el problema de la amargura, ¿no? Problemas físicos, en el problema de las relaciones. Por eso que es muy importante que hay personas que han perdonado, pero tienen estas secuelas, estas consecuencias, y se les recomienda también que pasen por ese proceso para el manejo de sus emociones, el control de su parte emocional, ¿no? Que como parte también del proceso, ¿no? Personas que sí han perdonado, pero todavía no tienen esa estabilidad emocional que es importante que la pueda tener para tener una relación con las personas del entorno. Hay personas que son víctimas de la ofensa, del agravio. En una oportunidad, una dama me dice, puedo contarle a mis hijos, no porque no has perdonado, lo que vas a hacer lo vas a contar desde el dolor, y al contarlo del dolor vas a generar otras víctimas más, que son las víctimas ya por daños colaterales, ¿no? En el momento que esté sana, emocionalmente sana, le digo esto porque mi suegra demoró 40 años en decirle a mi esposa cuál era la raíz de su amargura, y después que mi esposa había perdonado al papá, al padrastro, a la mamá, pero le confesó porque mi esposa siempre le preguntaba por qué, ¿no? ¿Por qué mamá actuaste de esta manera, ¿no? Y después de 40 años mi esposa le dijo el por qué, ¿no? El por qué era la raíz de todo esto que había pasado a mi esposa, ¿no? ¿Esto por qué? Porque cuando la persona va a abrir su corazón ya al hermano, a los hijos, una mamá que ha sido de repente maltratada por el esposo, va a envenenar a los hijos, porque va a abrir su corazón y va a generar futuras víctimas, ¿no? Y eso también es importante poder mencionarlo, ¿no? Porque se Sí, generan posibles víctimas, ¿no? Y lo otro, pastor, es, uno puede perdonar, también me ha tocado casos, dice, ya le he perdonado, pero está frecuentando nuevamente. Mira, con un depredador ya tienes que tener cuidado. ¿Has liberado tu corazón? Sí, pero el cerco, la protección en la cual usted se refiere es tener mayor cuidado, claro. porque usted lo acaba de mencionar.
el perdón no cambia a la persona. La persona va a cambiar con un trato con Dios si quiere tomar la iniciativa de cambiar, pero con depredadores, con personas muy violentas, también es lo que se debería recomendar, el poner ese cerco, ese cuidado, ¿no? Con las personas que han generado mayor cantidad de violencia, por decirlo así, ¿no? Sí, gracias, Julito. Vale el aporte para aclarar algo. El perdón no implica la restauración de la relación. No implica necesariamente. Algunas relaciones cercanas, familiares, que somos los esposos, por ejemplo, que por cualquier tontera peleamos y a veces estamos enojados y vamos sumando y vamos sumando y vamos sumando. Pero, ¿qué hacer con un violento? ¿Qué hacer con un depredador? ¿Qué hacer con alguien que es hiriente? Es allí cuando no es que uno perdona y todo pasó al olvido, borrón y cuenta nueva, no. Allí se restablece, se da el perdón, pero la confianza no. Una cosa es la confianza y otra cosa es el perdón como acto jurídico que hacemos delante de Dios el Padre. Nos libramos y libramos a la persona y dejamos que Dios se encargue. Si es necesario tener que pedir garantías en algunos casos extremos para cuidarse de un violento, de un posible maltratador o hasta asesino, entonces tenemos que hacerlo. Pastor, yo tengo una pregunta. Dime, hija. Pastor, por decir, uno otorga el perdón, ¿no? Delante de Dios uno dice, Señor, perdono a estas personas. Pero al día siguiente te encuentras con estas personas y entonces tú los ves y ellos te hablan y con tanta amabilidad, ¿no? Pero tú por dentro estás pensando, qué hipócrita eres, qué falsa eres, no puedo confiar en ti porque eres mala, ¿no? Ya no eres mi amiga. O sea, ¿cómo se lidia con eso? ¿Verdaderamente no se perdonó? ¿O es que son pensamientos que uno tiene que ir llevándolos cautivos? O sea, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Como dije hace un momento, como hemos dicho reiteradas veces, el perdón legal. El perdón legal es que uno hace lo que Dios nos dice, perdonar. No es el perdón legal porque lo hacemos delante del Padre como testigo. Entonces ahí viene la batalla en nuestra mente. Y ahí se aplica de alguna manera lo que Pablo dice, lo que quiero hacer no hago y lo que no debo hacer eso hago. Entonces, y esa es la batalla en nuestra mente, ¿no? Porque lo que uno dice, hipócrita, falso, mal amigo y todos los pensamientos que salen, es todavía que la herida está resumando pus. Pero se comenzó el proceso. Entonces, uno mantiene la distancia, mantiene la cortesía con la persona, mantiene el buen trato con la persona, mientras uno va curándose en el corazón. O sea, está bien que uno haga eso entonces, mantener la cortesía, mantener el buen Claro, trato y como es decir, no, Señor, sana de tal manera mi corazón que mi actitud contra esta persona no sea de hipocresía, sino verdaderamente sea honesto, ¿no? una de las cosas, así es, Margot, una de las cosas de los que nos ofenden es manejar nuestras reacciones. Hay ofensores profesionales. O sea, viven tan lastimados que quieren lastimar a otros para que sufran como él sufre. Entonces, y lo que esperan es que nosotros retroalimentemos su enojo con nuestra actitud. Ya pongamos el caso de Margot como ejemplo. Entonces, Margot viene esa persona y Margot le pone la cara, la peor cara que pueda tener de enojada. Entonces, la persona tiene ahora más razones para seguir rajando, hablando mal, criticando, y así es cristiana y dice que es pastora. Pero si la trata de acuerdo a lo que uno ha hecho,
La Biblia dice que uno amontona ascuas de fuego sobre su cabeza. Entonces, en vez de criticar, dice, ¿y esta qué se cree? Entonces, habla mal de ti por lo bien que estás haciendo. Y es mejor que hablen mal de nosotros por el bien que estamos haciendo, que hablen mal por el mal que estamos haciendo. Julito, tú no podías faltar tú. Gracias, pastor, gracias. Pastor, la Biblia dice que si te dan una bofetada, dale la otra. Si te pide la camisa, dale la capa. ¿Se aplica eso con el perdón o es otra enseñanza? Ya. La enseñanza detrás de ese pasaje es no pagues con la misma moneda. Porque si tú das el cachete derecho y luego el izquierdo, ya no tienes, si te ofende, ¿qué cachete vas a dar? Entonces, la idea, no la idea, la enseñanza detrás de ese pasaje, no pagues con la misma moneda. Esa es la enseñanza. O sea, que si hablan mal de mí, yo no tengo que hablar mal de la persona. Si me desea el mal, no puedo desear el mal de la persona. Si alguien viene, por ejemplo, ya un fulano que te viene a decir, mira, la persona está diciendo esto de ti. Entonces, ¿cuál es la reacción de un no cristiano? ¿Y qué se cree? Y tal por cual, y tal, y comienza Igual habla mal. a hablar mal. Y esa persona le va y le cuenta a la persona, mira lo que está diciendo. Entonces, si alguien viene a contarte que fulano, sutano, mengano está hablando mal de ti y mira lo que ha hecho, entonces tú debes tomar la actitud del que ha perdonado, que es bendecir. ¿Y bendecir qué significa? Ya hemos enseñado en los matrimonios. Hablar bien de la persona. Ah, no, es una buena persona, debes haber escuchado mal o debes haber entendido mal. Es una buena persona, yo le estimo bastante. Entonces, el chismoso que viene a sacarte la lengua para alimentar la división, se queda en el aire. La Biblia dice, no paguemos mal por mal. Ok, ¿alguna otra pregunta? Gracias, Julito, por la pregunta. Sí, pastor. Yo, A ver. ¿cómo se debe tratar con una persona que no quiere ser ayudada, tiene mucha amargura en su corazón y habla y dice, no, yo no quiero perdonar, pero se junta con otra persona y los dos están hablando de lo mismo, de la misma amargura, y la persona que abre su corazón porque nadie le quiere escuchar, porque solamente habla amargura, amargura, amargura. La otra persona, cuando conversa, le empieza a hablar también cosas amargas. Entonces, ¿qué se debe hacer con esta persona que no ayuda para nada, pero que la otra persona se siente feliz al ver que le escuchan y le retroalimenta toda esa amargura, ese dolor, ¿no? Y esas cosas que realmente la siguen atando, ¿no? A ser Entiendo, como entiendo. es. Si alguien tiene su micrófono prendido, puede apagarlo para que se pueda escuchar bien las preguntas, las participaciones. Gracias. Miren, entre lobos se juntan. Los lobos forman manada. Y los lobos, cuando forman manadas, ¿qué es lo que buscan? Víctimas. Entonces, cuando una persona amargada no quiere perdonar, no nos queda hacer nada que orar, nada más que orar. Porque si uno le hablara, una vez ya, le habla en función de nuestra responsabilidad, y la persona dice, no, fuera de acá, yo no voy a perdonar, ¿cómo lo voy a perdonar? Le habla una segunda vez, le habla tercera vez, y está siempre con el mismo cuento, estamos perdiendo tiempo. Ya se le habló una o dos veces o tres veces tal vez, y sencillamente
Si no quiere perdonar a nadie, ni Dios, ya hemos dicho, ni Dios obliga a que demos el perdón. Es una persona digna de compasión, porque es una persona que vive atada a la amargura y va a sufrir o está sufriendo por su amargura. Que se juntan entre pares, eso es típico. Eso es típico. No es, se retroalimentan, eso es normal. Esa es la normalidad de los amargados. Los amargados cuando se juntan hablan mal de todos. Es como los políticos, que cuando se juntan y comienzan a hablar de un contrario, del político contrario, pues ambos se retroalimentan. Sí, este es un sinvergüenza, no es un tal por cual. Se van retroalimentando. Y ¿qué nos queda hacer? Pues decirle, Padre, mira la situación, ten misericordia. Que la palabra que he hablado, esa palabra pueda dar fruto. Pero como siempre, todo queda en la responsabilidad de las personas. No, como contaba en el segundo culto, yo he conversado con una persona de la iglesia y llegué y en la simple conversación llegamos al punto de su odio hacia su padre por razones válidas, ¿eh? De humanamente hablando, razones válidas. Y cuando le dije que tenía que perdonar, no puedo, pastor, me dijo, no puedo perdonarlo. Entonces, ahora, ¿qué se hace en estos casos? Entonces, Dios en su bondad nos ayuda a quienes ministramos. Y le dije, muy bien, no puedes perdonar, está bien, no puedes perdonar ahora, pero comienza a hacer algo. Y es un camino para que ustedes puedan seguir. Honra a tu padre, que eso es más fácil. Llévale una canasta de víveres, dale un dinero en efectivo. Y haciendo el bien, te va a ser fácil perdonar. Se deja entender, ¿no? Para algunos que les es difícil, si te perdono. Pastor, yo conozco de un joven que hizo eso con su padre. Creyó que haciendo eso, ¿no? Le pudo ayudar. Y más bien el padre empezó a sacar provecho de él y ya como que quiso sacarle dinero, que le saque préstamo de un banco. Y como el hijo se rehusó, el padre empezó a maltratarlo más, bueno, y eso más bien avivó más el resentimiento y terminó pues rompiendo el lazo y ahora ese joven para nada va a ver a su padre, ¿no? Y la amargura se ha ahondado en él, ¿no? De hecho, es el riesgo que pudiera haber. Todo tiene su riesgo. El no hacerlo también tiene su riesgo. Y es preferible hacer lo correcto y fallar que no hacer nada y triunfar. Ahora en este muchacho tiene que tomar simplemente la decisión de perdonar. Nada más. Nada. El que está ¿No? padeciendo y sufriendo es el joven y no el padre. Claro. Porque Dios que conoce los corazones sabe hasta dónde puede probarnos. Pues. E hizo bien en negarse. Exacto. Hizo bien en negarse. No, porque como dice, hay que ser manso. Eso, ustedes ya lo conocen. Ya conocen, ¿no? Pastor, Dime, Luz. una pregunta, mire, bueno, dos en este caso. Una, en lo que usted está diciendo, si para la persona que no puede perdonar, como dice, usted lo puso de ejemplo a esta persona, ¿cómo si no puede perdonar se supone que está llena de odio, de resentimiento, ¿no? De amargura? Y si está llena de eso, ¿cómo es que puede hacer un acto de bendición, de bondad, ¿no? Al poder llevarle algo al Padre. ¿Se puede si estás con eso, con ese resentimiento, amargura dentro de uno? ¿Se puede hacer? Te respondo primero, antes que haga la segunda pregunta, porque de repente me olvido. Sí se puede.
Y yo tengo en la iglesia gente que ha hecho eso. Gente que ha hecho eso de llevar al papá o a la persona, básicamente son familia, ¿no? Familia. Ayudar a la persona. Y eso facilitó el acto del perdón a futuro. Eso, en caso contrario de lo que Margot ha dicho, sirvió de un puente para acercarse al padre o a la madre o al ofensor, y que el ofensor camine también el camino de retorno al corazón del que ofendió. Y Dios mediante, en varios casos ha llegado a una restauración de la relación familiar, no como antes, por cierto, pero muy saludable comparado con lo que era antes. Sí, es posible. Por eso decía hace un momento, es preferible hacer el bien y fracasar que no hacer nada y triunfar. Ok. Pastor, tengo un caso. Bueno, dos damas que han sido por su papá, por su propio papá, un depravador prácticamente, le forzaba a hacer cosas. Entonces ha pasado el tiempo y ellas las han perdonado, lo han perdonado, ¿no? Lo han tratado de honrar y todo. Pero ¿qué pasa? Vuelve a pasar los años y esto que aconteció con ellos, esto quiso acontecer con los hijos de ellas. Con las nietas. Entonces, con la nieta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo pueden reaccionar en este caso? ¿Qué pueden hacer? Porque hay un sufrimiento, todo volvió atrás, ¿no? De lo que ellas creían. Bueno, conversé con una de ellas, ¿no? Creían que ya había perdonado y no le volvió la herida. Entonces, yo no sé cómo poderle ayudar. No sé si me podría guiar. Miren, lo que Luchito mencionó, que hay ocasiones en que hay que poner límites. Y a un depredador, a un padre depredador, hay que poner los límites bien altos. Bien altos. Si lo hizo con la hija o con el hijo, lo puede hacer con total naturalidad con los nietos. Porque el depredador no ve la familiaridad, ve víctima. Ve víctima, nada más. Entonces, tal vez no supieron las hijas mantener la distancia saludable por protección de su casa. Pensando de que habían perdonado, el papá había cambiado. Uh-huh. Tristemente no. Tristemente no. Un depredador Entonces, no cambia así tan fácilmente. Pastor, ¿y no lo pueden denunciar? Por eso a eso vamos, ¿no? En ese proceso, que es complicado denunciar el abuso sexual, es complicadísimo. ¿Qué es lo que se debe tratar con la persona afectada? Decirle que su perdón fue efectivo, pero el tocar lo que ella ama abrió la herida, que estaba cerrada y sellada. No es tanto por lo que le pasó a ella, es por lo que le pasó a su niña. O sea, no es la amargura de su herida, es la amargura de la herida abierta a quien tanto uno ama como mamá o como papá, que son nuestras niñas. Entonces, así podrías tú mencionarle, no es lo tuyo. Es el dolor, la amargura, la cólera, la ira, porque ha tocado lo que tú más amas, que es tu niña. Y tu niña ha tenido que vivir lo que tú viviste, ¿no? Y la niña debe estar también en esa situación. Ahora, terrible. Lo legal es la denuncia, ¿no? Pero la denuncia debe ser puesta conociendo todo lo que implica una denuncia por abuso sexual. Es bien difícil, amados hermanos. No, la ley pues pone en juicio al depredador, y hay abogados que se prestan
para defender a depredadores. Ya. La vergüenza que se expone la víctima en el juicio es horrible. Es horrible. Yo lo he vivido. Es horrible. Sí, Quizás en ahora este sea caso, diferente, ¿no? Sea diferente. Termino para que compartas. No sé si en estos tiempos será diferente, será algo, ¿cómo se llama? Privado, no público, etcétera. No sé cómo será, pero yo me imagino que los abogados del diablo, por decirlo así, hacen preguntas inapropiadas, preguntas para que se contradiga la víctima, en fin. Dime, hija. Continúa. bueno, en este caso, sí, en este caso no, al parecer no piensan hacer eso, pero ¿cómo protegerse? O sea, solo nada de que no llegue a su casa porque como que Exacto. se da de víctima todavía. Entonces, y una de ellas no sabe cómo hacer porque no ha sucedido en su casa con sus hijos, ¿no? Pero hay ese temor, ¿no? Y también hay el dolor y está contrariada por la honra, por todo, no sabe cómo actuar, ¿no? Entonces, yo lo único que le puedo decir, ¿sabes qué? Voy a informarme bien, voy a pedir apoyo y lo único que te puedo decir en este momento es que por lo menos protejas tu casa, ¿no? Protejas tu casa y puedas estar al cuidado, al pendiente, ¿no? Claro. Miren, tal vez se me ocurre, ¿no? Yo no sé de leyes, no soy ignorante en ese sentido. Una razón pudiera ser que pongan una denuncia por acoso. No por violación, sino por acoso. Que está acosando a las nietas, está haciéndole insinuaciones prohibidas y que pida garantías. ¿No? Eso tiene que verse en el marco legal. Yo en eso soy ignorante, amados hermanos. No sé casi nada de eso, pero se me ocurre como una opción para que el depredador no se acerque a la casa. Para que si se acerca, tenga un marco legal para decirlo, está quebrantando una pauta y pues venga la policía y bueno, se lo pueda llevar a la comisaría a dormir una noche. Pastor, Ok. Pastor, en el nuevo código de la violencia contra la familia, niños y toda la familia en general, ahora son más eficientes, son más drásticos, se le da bastante importancia. Por eso que la necesidad, yo sé que es duro, es muy duro denunciar a un papá, a un familiar cercano, porque la justicia está operando demasiado rápido, ¿no? Dan inmediatamente, cuando ya está aprobado por un médico legista, una violencia, por ejemplo, psicológica o física, inmediatamente pasa por una detención. Y muchas veces las personas o la familia no quieren denunciar. Ese es el dilema, pastor. Si no se denuncia, este depredador no lo va a hacer con un niño, pero posiblemente lo puede hacer con otra víctima. Porque el depredador, como usted lo acaba de decir y es correcto, no cambia de la noche a la mañana porque tiene un problema mental. Tiene un problema mental. O sea, no va a cambiar. Por eso que la necesidad es proteger no solamente a los niños de la casa, sino también a otras futuras víctimas, ¿no? Pero el dilema está en que, pero se va a ir preso. Ese es otro dilema. Lo ideal también sería confrontarlo con toda la familia, confrontarlo, porque en estos casos se dice, no hay que decirlo, no, es toda la familia y decir al depredador, confrontarlo, esto es lo que estás haciendo, en el mínimo, la mínima intención que haya, inmediatamente te vamos a denunciar, y que toda la familia sepa. Buena opción. ¿No? Confrontarlo, ¿no? Gracias, Luchito, ¿no? Es una buena salida, ¿no? En este caso, las dos hermanas pudieran cuadrar al papá y decirle, esto me hiciste, esto has hecho, y si te veo, con mucho amor te corto el Sí, cuello. pastor, ¿me se congeló? Pastor, escúcheme, antes de terminar, ¿no? La niña tiene su papá y vive ahora con la mamá, pero con otra pareja. Pero ¿qué pasa? Que la mamá le ha prohibido que la niña le cuente al papá, ¿verdad?
Entonces, yo lo he visto de una manera que el papá tiene que saberlo, ¿no? Porque la niña no se va a sentir protegida del papá, del verdadero papá, ¿no? Entonces, yo le he recomendado a la hermana que le comente eso, pues, ¿no? Y ¿cómo podría ser, por ejemplo, la otra hermana para cuidar a sus hijos? ¿Le tendría que decir a sus hijos, conversar sobre Claro. este tema con el esposo, con los hijos? Yo creo que Para que por si él se quiera acercar de una manera, ujú, él ya sepa cómo reaccionar. ¿Es prudente que le Lucho ha comente eso a dicho, los sí, niños? Lucho ha dicho algo claro. La familia debe confrontar. Que el depredador sepa que está a descubierto. Que cuando lo vean a él sepa que están viendo un depredador, no al abuelo, un depredador. Entonces, el victimario, al sentirse descubierto, no se va a acercar. Es como ustedes que le digan, mira, ese es un ladrón y salteador. Entonces tú apenas, la persona sabe que tú sabes, no se va a acercar. Es una valla protectora muy buena, muy buena. Sí, importante también, pastor, es que no haya cosas ocultas. Esto en algún momento puede pasar, se puede enterar el papá, entonces la situación no se soluciona, sino se agrava. Es decir, ¿por qué estás ocultando algo que es mi hija, y va a venir un problema ya con su cónyuge? Tú te estás prestando, entonces se agrava la solución. Sí. Buscar esa ayuda para que el papá pueda entender la situación real y esto, y llevarlo a un confrontamiento, poner todas las vallas, todos los límites posibles para que esta situación se ponga un par en esto, ¿no? Pero no debe quedar nada oculto, pastor, no se debería ocultar. Claro, es posible que la dama no quiera ser acusada de ser una mala madre, que no ha cuidado bien a la hija, que cómo es posible que tú estás con la niña, ¿no? Es un lío, pues, es un lío bien complicado, ¿no? Y Luchito tiene razón, el padre debiera saber. De repente el padre va, lo chanca al abuelo, bueno, pues ya será consecuencia. Pero estas cosas son bien difíciles, cada caso es cada caso. Bien, ¿alguna Sí, Pastor Luis, pregunta? Pastor, permíteme hacer una pregunta. Ha dicho que la falta de perdón propicia que el espíritu atormentador toque lo que uno más ama. Ahora, cuando un padre, ¿no?, que lleva resentimiento, ¿no?, o sea, la falta de perdón, tiene abierto la puerta, ¿no?, para el atormentador, para que toque a la familia. Así es. Ahora, ¿cómo los hijos, cómo pueden librarse, ¿no?, de este espíritu que está siempre listo, ¿no?, para tocarlos? Claro. Miren, Dios es un Dios legal, dijimos en el culto en la mañana. Es decir, Dios vive en base a las reglas que Él mismo ha dado. Algunos de los que estamos acá somos creyentes, pero nuestros padres han abierto puertas sobre nuestras vidas y de una u otra manera somos afectados, ¿no? Y en nuestra conducta, en nuestras acciones o reacciones dentro de nuestro propio marco familiar. A través de los años, yo me he hecho esa pregunta que tú haces, Percy, porque pareciera injusto de que por causa de los padres los hijos sufran sin ser culpables absolutamente de nada. Y si uno es creyente, ¿no? ¿Qué ocurre con nosotros? Se quiera o no se quiera, consciente o de manera inconsciente, el padre que ha abierto la puerta ha dado testimonio de lo que ha hecho, o de lo que le han hecho. Un padre o una madre que ha sido ofendida muy feo por un tercero, en su casa va a derramar su amargura de una u otra manera.
es difícil que alguien que esté con amargura no hable de su amargura. Se convierte en nuestro lenguaje, en nuestro diario hablar o nuestras manifestaciones. Entonces, ¿cómo librarse? Esa era la gran pregunta que yo me hacía. Primero, uno tiene que reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Y como uno es víctima, entonces sabe en carne propia lo que es sufrir. Entonces tiene que cuidar la siguiente generación. Y es lo primero que tiene que considerar. ¿Cómo cuido a la siguiente generación? A mis hijos, si tiene hijos, o si es soltero, a la descendencia que Dios me dé. ¿Cómo cuido a esa descendencia? Entonces, pensemos en las siguientes maneras. Primero, ya Jesús es creyente. Entonces, tiene que hacer tesoros. Y hacer tesoros implica involucrarse en la vida activa de la iglesia, el servir, porque el servicio Dios es pagador, en vivir en una conducta bíblica, es que Dios espera, agradando a Dios. Y considero que en la medida en que uno va sirviendo, va acumulando la bendición sobre nuestra vida y nuestra descendencia. Y todo lo que hacemos para Dios tiene una recompensa presente, futura y eterna. Entonces, pueda el enemigo querer seguir tocando nuestras vidas por el resentimiento del Padre. Y lo va a hacer de repente en algún momento. Pero los efectos de nuestra obediencia van a ser de tal tamaño que las consecuencias de la maldición heredada van a ser mínimas. ¿Me dejé entender? Sí, pastor. Ok. Gracias por la respuesta. Por eso dice, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos. Eso dice la palabra. No nos cansemos de hacer bien, que a su tiempo cosecharemos. Si no desmayamos. ¿Alguna otra pregunta? Pastor, una consulta, una Dime, hija. pregunta, para aclararme un poco si es que entendí mal. Usted está diciendo si yo no perdono al ofensor, mientras que yo no perdone al ofensor, Dios no va a hacer justicia con él. Ajá. O sea, es como si yo lo tuviera preso a él. Y cuando yo decido perdonarlo, Dios va a hacer su justicia, Exacto. que puede ser para bien o para mal, ¿cierto? Dependiendo si el ofensor se arrepiente, pues si hay el camino de salvación. Así se arrepienta, tiene que Ya, pagar. va a tener. Así se arrepiente. Ok, ya entendí. Porque la legalidad de Dios es lo que siembras, cosechas. Cosechas, pastor. Y algunos que somos creyentes, ya siendo creyentes, el diablo está pasando la factura de cosas que hemos hecho. Ese se llama legalidad de Dios. A ver, pastor, explíquelo un poquito más, por favor. Me interesa. Nosotros vamos a partir de octubre, vamos a compartir un tema que se va a llamar Sé Sano. Y donde vamos los domingos, donde vamos a hablar de la sanidad del cuerpo, la sanidad del alma, la sanidad de la casa, la sanidad de las relaciones interpersonales, porque tenemos que sanar nuestra casa. O sea, lo físico. Tenemos que sanar las relaciones. Y un factor que... no, disculpe, no es factor. Una razón por la cual nos pasan algunas cosas, siendo creyentes, siendo pastores, siendo servidores, siendo lo que fuera, es el resultado, la cosecha de lo que hemos hecho.
Entonces, ¿qué implica esto? ¿No? De que tarde que temprano la factura pasa. Y nuevamente volvemos al punto que hace un momento mencionamos. Cada uno de los que estamos acá somos conscientes de las barbaridades que hemos hecho antes de ser creyentes. ¿No? Sí, creo, ¿no? ¿Estamos conscientes? Correcto, Sí. correcto. Y recordamos algunas cosas que de repente no debimos haber hecho contra alguien y lo hicimos de repente. Entonces, nos va a caer la cosecha tarde que temprano. Y ahí es cuando el servicio a Dios nos permite aligerar el efecto del dolor, el efecto de la cosecha. Porque la buena semilla, que es servir a Dios, es múltiple y satisfactoria. Entonces tenemos la cosecha del servicio que hacemos y la cosecha de lo malo que hacemos. Entonces vamos a disfrutar tanto de la cosecha que Dios nos dé, que va a ser poco significativo lo que tengamos que sufrir por lo que hicimos antes de ser creyentes. No hay manera de Pero evitar. pastor, no entiendo. No entiendo. Pastor, no entiendo. Míreme, pero sí, se supone que nuestro Señor Jesús nos ha perdonado en la cruz, no, Claro. lo dio todo ahí por Claro. nosotros. Entonces, si somos perdonados, somos limpios, purificados, justificados, dice por él. Entonces, ¿cómo es que así vamos a seguir arrastrando, no, cosas que seguir pagando? Como se dice, Claro. no se dice la siembra cosecha. Esa es la lógica humana. Uno puede haber matado 100 personas, se arrepiente, nace de nuevo, Dios nunca jamás le va a condenar por lo que hizo, pero no se va a librar en esta tierra por lo que hizo. ¿Ok? Suponiendo que Hitler se haya arrepentido en el último momento, ya arrepentido genuino, así, genuino, cosa que no ha ocurrido, por cierto. Entonces llegaríamos al cielo y le encontraríamos a Hitler de pie entre los salvos. Entonces eso se llama legalidad. Dios es legal. Porque si no entraríamos en ese juego de que me libro porque soy creyente de lo que hice antes de ser creyente. Yo creía eso. Te libras de la culpa, no de las consecuencias. Eso es así. Y las consecuencias se dan en el tiempo. Por eso, queridas hermanos, el servir a Dios con la actitud correcta hace que la cosecha por lo bueno que hacemos para Dios sea tanta que el dolor de la otra cosecha ni se sienta. Pastor, también esto, como dice usted, Dios no nos libra de las consecuencias, pero Él está ahí para sostenernos en medio de las consecuencias. Ah, de hecho. No, Pastor. de hecho, ¿sí? Sí, soy yo, Mayra. Pastor, justo ¿no? Con el tema del perdón, de la amargura, es verdad que no es fácil perdonar, y más cuando hemos sido agraviados o alguien nos ha ofendido de tal manera que ha causado mucho dolor en nuestras vidas. Y el Señor Jesús en su palabra, sí, es verdad, nos manda a perdonar. Tienen los micrófonos, por favor, los que tienen abiertos para que no se cruce. Muchas gracias. Sigue, Mayra. Y no, como el Señor nos dice en su palabra, es muy importante realmente la comunión con Dios, diario. Sino a medida que nosotros tengamos comunión con Dios todos los días, esa búsqueda constante del Señor, como dice su palabra, que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones,
y juntando ahí la oración. De esa manera nos vamos a parecer cada vez más o cada día más, un poquito más al Señor Jesús. Y se nos va a hacer un poquito, de alguna manera, más fácil ir perdonando. Es muy importante, creo que es muy importante la comunión con Dios. Si nosotros no tenemos comunión con Dios diario en nuestras vidas, va a ser muy difícil poder perdonar y poder también pedir perdón. De hecho, mientras más conocemos a Dios, más imitaremos a Dios. Kelly, ¿alguna pregunta? Sí, pastor, buenas tardes. Hola, Una hija. pregunta. ¿Qué ocurre cuando una persona ha ofendido a otra persona y la persona que ha sido ofendida muere y la otra persona no llega a pedirle perdón, ¿no? Bueno, de hecho, uno tiene que pedirle perdón a Dios porque ya no le puede pedir perdón a un muerto. Entonces, uno tiene que pedirle perdón a Dios. Ahora, ¿qué hacer cuando el que nos ha ofendido ha muerto? Pero ¿sabe usted? Hay personas que han sido ofendidas y el ofensor está muerto y lo tienen vivo y coleando en su mente. Entonces, hay que perdonar al que murió para que quede enterradito. El mismo proceso, ¿no? Acto de fe y el caminar repitiendo, yo ya lo perdoné al fulano que está enterrado, ya lo perdoné hasta el punto que llega que se borra de nuestra memoria emocional el dolor, queda solamente el recuerdo. Ok, si ya murió, perdón a Dios. Pero no esperemos que mueran, pues, hermanos. Estamos conscientes que a alguien hemos ofendido mientras esté vivo. Pastor, disculpe, usted mencionó la legalidad de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Y claro, es cierto, Dios es bueno y como es bueno también es justo. De hecho. Y su justicia está marcada porque cada hombre, ¿no? Cada mujer, bueno, que haya transgredido los parámetros y las leyes que Dios ha establecido, justamente merece un castigo, y eso determina que Dios sea bueno. Porque si la legalidad natural en esta tierra no mereciera justicia el criminal, entonces el juez que declararía eso no sería un buen juez, ¿no? Sería un mal juez. Exacto. Pero hay un versículo en la Biblia con respecto a que muchos de nosotros, como creyentes, queremos eso, ¿no? Justicia. Por causa de la ofensa, el agravio o cualquier situación que haya dañado nuestros corazones. Y la palabra tiene mucho que hablar en cuanto a la justicia, pero no esa justicia que está basada en un corazón amargado, de un corazón herido, ¿no? Como usted dijo, que le mencionó a la hermana Luz, porque dice que Él hará justicia a todos los que padecen violencia. Pero no es una justicia que nace de mi corazón herido y que yo me regodee cuando vea que aquel que me ha ofendido o dañado esté siendo torturado como un miserable gusano, ¿no? Pero, y puedo, de lo que le dije, ¿no? Del versículo dice que Él hará justicia a todos los que padecen violencia. Puedo sumarle también lo que dice que la ira del hombre no va a obrar la justicia de Dios. Así es. No va a obrar. Entonces, creo que es, sí, claro que Dios va a hacer justicia y que lo va a hacer porque no va a tener al culpable por inocente ni al inocente por culpable. Y creo que eso debe llenar nuestros corazones al poder esperar en Él, aunque sea muy difícil. De hecho. Y creo que es ese proceso que tenemos nosotros en querer ver eso, ¿no? O sea, que satisfaga mi alma, no en base a lo que yo quiero,
porque lo que va a satisfacer mi alma es lo que Dios va a hacer en cuanto a las situaciones difíciles que hemos pasado, ¿no? Cuando uno quiere ejercer justicia, nunca va a estar satisfecho. Así es. Que lo mate Pastor, el por carro, que lo eso, aplaste el tren, que lo parte el rayo. ¿No? Pastor, por eso la Biblia dice que cuando Dios nos haga justicia, Él no quiere que nos alegremos, ¿no? Porque Claro, claro. viendo que si nos alegremos, Dios dice puede retirar el castigo, ¿no? Y porque no quiere, más bien que pidamos misericordia, ¿no? Exacto. O sea, porque Dios obrará su justicia cuando verdaderamente estemos preparados y listos para no alegrarnos en la justicia. disciplina de la otra persona, es. sino pedir misericordia, dice, ¿no? Ujú. Así es, exacto. Ha sido una conversación muy interesante, con temas muy interesantes. Creo que todos hemos aprendido bastante en esta tarde. Y hay mucha tinta para escribir mucho sobre el perdón y sobre estos actos. Este proceso tan importante en la vida de un creyente y aún más en la vida de quienes están sirviendo al Señor. Recuerden, ustedes no solamente dan conocimiento bíblico, ustedes imparten de acuerdo al espíritu que tienen. Si en nuestros corazones hubiera amargura, no solamente damos lo que sabemos, la lección, de repente bien dada, bien preparada, con bonitos consejos, etcétera, pero si hay amargura, no solamente le estamos dando el conocimiento, sino también estamos impartiendo el espíritu que llena nuestro corazón. Por eso quienes tenemos el privilegio de enseñar la palabra, debiéramos constantemente estar examinando nuestros corazones y tener esa actitud perdonadora que es una marca de un pastor, de un servidor de éxito, un corazón que se parece al Padre. Bien, amados hermanos, vamos a tener un mes de vacaciones por nuestro mes de aniversario, vamos a estar muy ocupados. La próxima serie va a ser sobre el mundo angelical y vamos a hablar de los ángeles y de los demonios. Vamos a conocer un poco del mundo demoníaco y de las actividades, y luego ya veremos en su momento hablar acerca de lo que se llama conflicto espiritual. ¿Ya? Ok, queridos hermanos, la dueña de mi vida, porque ella me da la comida y me deja sin plata, quiere compartir con ustedes algo. Buenas noches, amados hermanos. El pastor en un principio, los que han estado, les dijo que íbamos a tener reunión de hogares. Parece que lo han entendido o no lo han entendido. A ver, el miércoles después del culto, o sea, terminamos 7:30 el culto, que comenzamos de 6 a 7:30, inmediatamente tenemos la reunión de los líderes de hogar. Quisimos hacerlo el martes 30, pero para que no vengan doble, le digo mejor después del culto del miércoles, una media hora será para poderles entregar sus manuales, sus hojas de informe y ver quiénes están al día, quiénes no están al día y poder jalar las orejas. ¿Entendieron? El miércoles 7:30. Entonces, como decía el pastor en un principio, no va a esperar que se llegue a las 7:30, ¿no? Y venga. De hecho, tiene que participar del culto a las 6 de la tarde. Muchos de los líderes no están entregando sus informes, por lo tanto, no sabemos cómo están yendo los hogares, ¿no? Entonces, ya ese día estaremos viendo todo esto. Ahora, no solamente los domingos van a poder llevar sus sobres, sino esa cajita donde depositan va a estar el miércoles también, va a estar el sábado de la oración para que ustedes lo puedan llevar. Entonces, ¿sí me entendieron, amados hermanos, no? También, vamos a estar avisando por las redes también, porque hoy nos olvidamos de anunciar.
¿ya? Entonces vamos a estar pasando por las redes porque es necesario que tengamos nuestra reunión y justo el miércoles es 31. Ustedes saben que cada 2 meses nos reunimos, ¿no? Entonces justo cae 31 y queremos terminar este mes de agosto con la reunión de ustedes y entregándoles sus clases, ¿no? Que tienen que dar. Que Dios les bendiga. ¿Algo más? Ahí. Bien, vamos a terminar agradeciendo a Dios por estas 10 semanas en que hemos estado juntos compartiendo este tema. El deseo del corazón de su pastor es que puedan aprender a perdonar y ser libres. Quitarle al diablo la oportunidad de fastidiarnos o de fastidiar a lo que amamos o lo que tenemos. Dios los bendiga, queridos hermanos. Vamos a detener la grabación.